Proverbios 28:13. Y Proverbios 3:7. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que las confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios 3:7 dice: no seáis sabios en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre bueno y Padre santo. En este día, Señor, tú eres exaltado y eres glorificado. Señor, yo te pido, Padre, que tú a través de tu palabra nos hables, que sea plantado en nuestros corazones, que dé fruto de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Oramos por aquellas personas, Señor, que están aquí, dispuestas, Señor, que al esta palabra entrar en sus vidas, Señor, que transforme, Padre, que los haga aplicar esta palabra de tal manera que ellos sean transformados a la imagen de Cristo Jesús. Gracias. Mi Santo Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Acabamos de leer esos dos versículos, ¿verdad? Y quiero seguir en la serie que comenzamos la semana pasada. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada comenzamos una serie nueva titulada Desarrollando Discípulos. Uno de los propósitos que se hace en la iglesia es desarrollar discípulos. Hay muchas personas que vienen y no son discipuladas. A través de la palabra es que nosotros podemos ser discipulados. Amén. Entonces, el creyente se convierte en un discípulo a través de ciertas enseñanzas, a través de ciertas aplicaciones, ¿verdad? El Señor se encarga de, a través de la palabra de Dios, discipular, moldear a esas personas para que sean discípulos del Señor. Amén. Entonces, Dios les bendiga en esta tarde, en este día. Queremos seguir con esta serie, Desarrollando Discípulos. La semana pasada el hermano José nos predicó una buena predicación sobre lo que era el arrepentimiento, ¿verdad? Y en esta semana yo voy a seguir en esa misma línea. Yo voy a predicar lo que no es un arrepentimiento. Él predicó lo que es el arrepentimiento. Yo voy a predicarle lo que no es un arrepentimiento. El hermano José la semana pasada se dejó llevar basado en la vida del apóstol Pablo. Yo en este día me voy a dejar llevar por lo que es la vida del rey Saúl. ¿Se recuerdan quién fue el rey Saúl? Pues si no se recuerdan, hoy vamos a saber quién fue el rey Saúl y los grandes errores y los pecados que cometió este varón. Amén. Entonces el propósito de esto es que todos vengamos a un verdadero arrepentimiento, porque lo primero que para un discípulo, lo primerito es tener un verdadero arrepentimiento. Pero para tener un verdadero arrepentimiento tiene que haber un quebrantamiento. Para que venga un verdadero arrepentimiento tiene que haber un quebrantamiento. Entonces quiero decirle a mis hermanos que todo comienza con el pecado. Qué malo es el pecado, ¿verdad? El pecado, mis hermanos, es rebelión, es desobediencia. En Proverbios 29 dice la palabra: ¿qué podrá decir? Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado, pregunta el Salomón. En Romanos 3, 10 al 12 dice la palabra: como escrito está, no hay ni un justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ahí está. Nos está diciendo que no hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno. Hermano, el pecado profana, el pecado ensucia, el pecado destruye, el pecado contamina, el pecado corrompe, el pecado hasta apesta. Amén. Antes, cuando estábamos en el mundo, apestábamos al mundo. Un poquito fuerte esa palabra, ¿verdad? Apestar. Apestábamos, huelíamos al mundo. Pero ya cuando venimos a Cristo, ahora somos del Señor, ahora estamos en la luz. Entonces, una manera que nosotros podemos tratar con el pecado, ¿saben cómo es? No haciéndolo, apartándonos del mal. Nos acaba de decir el proverbio que nos apartemos del mal, que nos apartemos del pecado. Entonces, en Romanos 3:23, un versículo que todos lo conocemos, ¿verdad? Dice que porque todos pecaron están destituidos de la gloria del Señor. Amén. El pecado trae grandes consecuencias. El pecado trae grandes consecuencias, pero el arrepentimiento, digan conmigo el arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento abre la puerta para usted tener una relación con el Señor.
El arrepentimiento abre la puerta para que usted pueda entrar en esa relación con el Señor. Porque al fin de todo, cuando estemos delante del Señor, Él te va a mirar y va a decir, ¿te conozco o no te conozco? Y sin un verdadero arrepentimiento no lo puedes conocer. El arrepentimiento abre las puertas para tú tener esa relación con el Señor. Ahora, vamos a mirar a la vida de un rey que desobedeció. Desobedeció no solamente una vez, no solamente dos veces, desobedeció constantemente en su vida. Este varón desobedecía y nunca se arrepintió, nunca fue quebrantado. Porque dice el Señor Jesús que para que nazca un árbol, la semilla tiene que ser rota, ¿verdad? Tiene que morir, y cuando muere se quebranta. Al quebrantarse, entonces sale la raíz. Pero si no muere, no va a haber árbol, no va a haber vida, tiene que morir. Ahora, les voy a invitar, por favor, si vamos al 1 de Samuel, capítulo 9, porque queremos ver quién fue este rey Saúl. 1 de Samuel, capítulo 9. Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice la palabra: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Alfía, hijo de un benjamita. Dice el versículo 2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Y dice que Saúl era joven y hermoso, así como el pastor. Joven y hermoso. Que no se lo olvide, joven. Mariela está de acuerdo. Joven y hermoso. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2 dice eso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. En otras palabras, cuando usted miraba a los hombres, usted veía al hombre normal, pero encima de eso veía a un hombre que sobresalía. Se veía de los hombres para arriba. Y dice que era hombre joven y hermoso. Nos está dando aquí, ¿verdad? Nos está presentando quién era este rey, este varón llamado Saúl. Entonces el pueblo, ustedes saben que el pueblo quería ser como las otras naciones. El pueblo quería ser como las otras naciones. Las otras naciones tenían reyes, y el rey en ese momento de Israel era Jehová. Él tenía los jueces que estaban gobernando, pero déjame decirle que Samuel fue el último sacerdote, ¿verdad? El último profeta, el último sacerdote, el último juez. El último juez fue Samuel. Ahí terminaron 400 y pico años de los jueces con Samuel. Y ahí el pueblo vino y le pidieron un rey, ¿verdad? Y esto es como decirle al Señor: ya no te queremos, Señor. Queremos ahora un rey porque queremos ser como las otras naciones. El Señor sabía lo que iba a pasar porque lo sabe todo. Y le dijo a Samuel: ellos quieren un rey, vamos a darle un rey. El primer punto que quiero presentarles, hermano, que no existe ni otro rey para nosotros. El único rey para usted y para mí se llama Jesús. Jesús es el único rey para nosotros, el único rey que te puede salvar. Existe quizás otro rey que te puede llevar al infierno, pero el único rey que te puede salvar se llama Jesús. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora, si brincamos al capítulo 8, 1 de Samuel 10, 8. 1 de Samuel 10, 8. Porque hay una orden que se le dio a este varón. Dice, ahí si ustedes leen, dice que ahí Samuel fue y lo ungió, ¿verdad? Y lo puso como rey. Pero en 1 de Samuel, ahí Samuel le da una orden de parte de Dios a Saúl. Dice el capítulo 10, versículo 8, dice lo siguiente, dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera, ¿cuántos días? 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahora, ya que estamos ahí, quiero que brinquemos, porque quiero llevarlo a ciertos puntos y después vamos a hablar de la palabra. Quiero que ahora brinquemos a 1 de Samuel, capítulo 13, de 8 al 15. Ahí Samuel le dio la orden que espere ¿cuántos días? 7 días. Saúl tenía que esperar 7 días hasta que viniera Samuel, ¿correcto?
Vamos ahora a 1 de Samuel, capítulo 13. Dice el versículo 8, y esperó, ¿cuántos días? 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal al pueblo y se desertaba. Y el pueblo se le desertaba. El pueblo se le desertaba. ¿Sabes lo que está hablando ahí? Que el pueblo se le estaba yendo. No le gustaba lo que estaban viendo y se iba. Parece que eso preocupó a Saúl, que el pueblo se le estaba yendo. Si uno está bien en el Señor, hermano, la gente va y viene. Pero mientras usted mantenga firme en el Señor, eso es lo que importa. Cierto, amén. Ese no estaba en las notas, ese es de gratis. Dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y cuando, ¿quién? Espérate, versículo 9 dice, entonces Saúl dijo, tráeme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Saúl ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi el pueblo que se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo que he señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Este varón no hizo lo correcto. Samuel le dio una orden específica, le dice, hey, tú tienes que esperar 7 días y hasta que no me veas, no hagas el holocausto. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el rey no era sacerdote. El único que podía ofrecer sacrificios era el sacerdote. El único que podía interceder entre el hombre y Dios es el sacerdote. ¿Usted sabe quién es el sumo sacerdote de nosotros? Se llama Jesús. Se llama Cristo. Saúl, ¿saben qué? De acuerdo a Deuteronomios 12, de 5 al 12, ustedes lo pueden apuntar, no vayan ahí, no tenemos tiempo. Deuteronomios 12, del 5 al 12, ahí está explicando la ley, quién es el que debe dar los holocaustos y cómo es el orden, porque eso es lo que nos escribe en la ley. Ahora, Saúl, ¿sabe qué? Tiene 20,000 excusas. Saúl es de ese tipo de persona que saca una excusa para todo, que se justifica para todo. Y vamos a ver en la palabra, no porque yo se lo digo. Mira lo que le dice, Samuel le dice, hey, ¿sabes qué? Tú fallaste, locamente has hecho en tú hacer un holocausto sin que yo estuviera aquí, porque no te toca a ti hacerlo, le toca al sacerdote, en este caso a Samuel. Al igual que Saúl, a veces nosotros usamos las excusas para justificar nuestras desobediencias. Amén. Y qué expertos somos en eso, ¿verdad? Somos tremendos para justificarnos y usar excusas, para excusar nuestras desobediencias. Recordemos, hermanos, que el arrepentimiento sucede cuando somos quebrantados. Sin un quebrantamiento verdadero no hay un arrepentimiento verdadero. Al conocimiento que hemos fallado, ahí se produce en algo en nosotros que se llama el quebrantamiento. Y al nosotros reconocer que hemos hecho mal, que estamos mal delante del Señor, eso produce un arrepentimiento que ya tú no sigues, que ya tú no quieres hacer esas cosas más. En el caso de Saúl, como veremos, una y otra vez, el Señor extendió su misericordia para quebrantar a Saúl, pero su corazón no fue un corazón sensible, era insensato, insensible. No tenía sentido, estaba cauterizado. Era un hombre que estaba ciego, no podía ver su propia falta, no podía ver su error. Y veremos las consecuencias de una persona que no se arrepiente. Vamos a ver un hermano que, ¿saben? Si usted no se arrepiente, mi hermano, no hay salvación. Dígale a su vecino, si tú no te arrepientes, no eres salvo. Si tú no te arrepientes, el requisito para una salvación es un arrepentimiento. Tiene que haber y tiene que existir un arrepentimiento verdadero. No se trata de tú venir aquí y orar una oracioncita y con esa oracioncita ya. Te requiere un arrepentimiento verdadero, sincero. Es más, se requiere un quebrantamiento.
Tú tienes que sentirte mal, tú tienes que sentirte feo, tú te tienes que sentir sucio por haber quebrantado la ley del Señor. Si tú sientes eso, tú tienes que actuar en donde tú ya no vives de acuerdo a ese estilo de vida. Entonces es que tú comienzas a nacer de nuevo. No se trata de tú hacer una oracioncita, irte para tu casa y seguir tu vida como si nada. No, hermanos, no. Yo no veo ese ejemplo en la Biblia. Yo no veo a Jesucristo decirle, repite esta oración y ya serás salvo. Nada que ver. No veo a los apóstoles diciendo esa oración. Nada que ver. Dice, arrepiéntete y recibir el Espíritu de Dios. Amén. En Hechos 2:38 nos dice eso. Ahora, miren esto. Ahí falló Samuel. No hizo lo correcto. Él se creyó que era como él era rey. Ahorita vamos a abrir unos puntos tremendos. Como él era rey y Samuel le dijo que tú eras sido ungido, vas a ver ahorita, les voy a enseñar. Van a ver que él actuó, ¿verdad?, pero incorrectamente. Segundo, vamos al segundo fallo que cometió este varón. Vamos a 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. ¿Lo encontraron? Amén. Amén. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye algunas cositas. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Teliam, en Telaim, 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Hermanos, aquí Dios le está dando una orden directa al rey Saúl. Una orden de liquidar totalmente a Amalec. Liquidar no tan solo a Amalec, a los niños de Amalec. No tan solo a los niños, a las vacas de Amalec. A las ovejas, a los camellos, a las cabritas, aún dice, aún los niños que están mamando todavía del pecho de su mamá. Eso está tremendo. Eso está tremendo. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios justo. Mire, los amalecitas eran un pueblo idólatra. Los amalecitas no es una ciudad. Ahí cuando dice Amalec, está hablando de un pueblo. Y este pueblo eran primos de los israelitas. Eran descendientes de Esaú. ¿Se recuerdan a Esaú? ¿Se recuerdan a Abraham? Tuvo un hijo que se llama Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Uno se llamaba Esaú y el otro se llama Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Esos son los que estaban pasando por el desierto cuando salieron de Egipto. Y se enfrentaron con los descendientes de Esaú. Que son los amalecitas. Sucede que este pueblo Amalec era un pueblo idólatra. Era un pueblo que hicieron lo malo, hicieron lo incorrecto. De hecho, vamos a Deuteronomio 25:17, porque aquí se está cumpliendo esta palabra que el Señor le dio en Deuteronomio 25:17 al 19. Tengo que llevarlo por las escrituras, hermanos, para que vean, porque como esto es mucha historia, para que entiendan lo que está sucediendo aquí. Deuteronomio 25:17 al 19. Deuteronomio 25:17 al 19. Se lo voy a leer. Le dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Quiero que entiendan algo. Deuteronomio significa la repetición de la ley. El pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida. Y aquí le está dando una advertencia
le está diciendo al pueblo lo que tienen que hacer cuando entren a la tierra prometida. Versículo 17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió en encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado, trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Versículo 19: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad que posees, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo y no lo olvides. Aquí está usando a Saúl para borrar de la tierra a Amalek. Está usando a Saúl, el rey, porque ya los enemigos habían sido derrotados. Ahora era un tiempo de paz, en donde ahora acaba de reinar, comienza a reinar el rey Saúl, y ahora vamos para cumplir lo que el Señor había dicho que se iba a cumplir. ¿Saben por qué? Porque Jehová lo que dice cumple. Amén. ¿Saben? Porque él no va a decir algo y no lo va a cumplir. Él no es como nosotros. Amén. Nosotros decimos muchas cosas: sí, yo voy a ir, yo voy a ir, y no llega. Eso es nuestra naturaleza. Pero la naturaleza de Dios es una naturaleza justa y perfecta. Si Él dice que Él iba a limpiar y liquidar a Amalek, Él lo iba a limpiar y lo iba a liquidar. Ahora, esto está muy bien claro. Jehová está comisionando a Saúl para traer destrucción, para traer muerte a un pueblo que es idólatra, un pueblo pagano, un pueblo que... ¿Saben por qué es esto? Porque el Señor sabe en su presciencia. Presciencia es antes del conocimiento. Ciencia es conocimiento y pre es antes. El Señor sabe que ellos no se van a arrepentir. Entonces, en su presciencia, el Señor está diciéndole: liquídalos todos, mátalos, no tan solo a todos, pero también los animales, los camellos, a todos. No quiero ya no saber de Amalek. Parece esto un poquito cruel, ¿verdad? De matar a los niños, y matar a los niños aún cuando estaban mamando del pecho de su mamá. Eso parece un poquito cruel, ¿verdad? Pero es que él es una orden bien clara, ¿verdad? Y a Saúl le tocaba decidir si iba a obedecer o si no iba a obedecer. Ahora, en Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Nuestro Dios es un Dios justo y Él es un Dios recto. Ahora, miremos, ¿será Dios un Dios justo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seguro que sí. ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Parece ser ese el tópico de hoy en día, por lo que está sucediendo. Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? El Señor trajo su juicio y lo destruyó. Hasta el día de hoy no hay nada en Sodoma y Gomorra. ¿Sabían eso ustedes? ¿Y qué sucedió cuando el diluvio de Noé destruyó todo? Lo destruyó todo. Todo lo tuvo que destruir. Solamente se salvó Noé con su familia. Ahora, eran pueblos pecaminosos y Dios en su presciencia sabía de antemano que estos pueblos no se iban a arrepentir y los cortó al tronco. Los cortó el tronco. ¿Por qué? Porque ¿saben lo que dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Una mala semilla está contaminada, hay corrupción y eso hay que cortar. Pero pastor, ¿y qué pasó con Nínive? ¿Se recuerdan de Nínive? Porque el Señor, como le dije, el Señor en su presciencia le habló a Jonás y le dijo: Jonás, afíncate, vete a Nínive y predícale. Y ¿sabe por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque él sabía que el Señor lo iba a perdonar. Y él dice: no, que yo sé que tú lo vas a perdonar. Yo sé que si yo predico, tú lo vas a perdonar. Y yo quiero que destruyas ese pueblo, porque ese pueblo hizo daño en contra de Israel. Léalo, son más que 4 capítulos. 4 capítulos, Jonás. ¿Qué sucede? Al principio Jonás no quiso, le dijo que no a Dios. Hay algo grave si tú le dices que no a Jehová. Si tú le dices que no al Señor, hay algo bien grave, unas consecuencias bien tremendas. Así que cuando el Señor te está hablando y te está diciendo algo, tú hazle caso.
Porque saben que es el Señor, es el Creador, es tu dueño Amén, que te está aleluya. hablando y te está ordenando. Mira lo que pasó con Saúl, y todavía no hemos llegado ni a hablar ni un cuarto de las cosas que tenemos que hablar de Saúl. Y van a ver lo que sucede cuando tú eres desobediente y cuando tú no verdaderamente no te arrepientes. Amén. Amén. Ahora, no tenemos que ir muy lejos, aún en el mismo pueblo de Israel. Aún en el mismo pueblo de Israel, ¿cuántas personas el Señor salvó? 2 de millones. ¿Por qué? Porque no hubo un verdadero arrepentimiento. No hubo un verdadero arrepentimiento. Si se hubieran arrepentido todos, hubieran todos ido a la tierra prometida, pero el Señor tuvo que liquidar a toda esa generación que dudaba, esa generación que se quejaba, esa generación que eran desobedientes. Tuvo que liquidarlos a todos, porque Dios es justo y recto, como nos dice ese salmo. ¿Y saben qué? Un árbol que no da buen fruto, hay que cortarlo. Hermanos, aquí podemos aplicar esto en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cortar de nuestras vidas? El pecado. El pecado. El hermano José la semana pasada predicó y dijo que estos mensajes ya hoy en día no se quieren predicar. Lo que se escucha hoy en día es pura prosperidad, puro éxito, es puro cómo echar para adelante tu negocio. Y eso no es un mensaje del Señor. Porque el mensaje del Señor es: arrepiéntate, que el reino de los cielos ha llegado. Amén. Y ese es el tema que estamos hablando en este día. Arrepiéntete. Y el hermano también le dio la definición, que es metanoia, que significa que es un cambio de mente. Un cambio de mente. Un cambio de dirección, pero también significa regresar a Dios. Regresar a Dios. Amén. Ahora, quiero que vayamos al versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 7. Dice lo siguiente: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero todo el pueblo mató al filo, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y a Saúl y el pueblo perdonaron. ¿A quién? A Agag. Y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, y de los animales engordados, y de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. Amén. Y dice el versículo 10: y vino palabra de Jehová ¿a quién? A Samuel. Versículo 11: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y dice que se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Quiero decirles, hermanos, que Saúl derrotó a los amalecitas. El favor de Dios estaba con Saúl. Derrotó a los amalecitas. El versículo 8 nos dice que nos habla ahí de un rey que se llama Agag. Pero déjame decirles que el nombre no es Agag. Agag es el título de un rey. ¿Ok? Agag. Quiero decirles, hermanos, que Agag significa techo. ¿Ok? Significa techo. ¿Qué es lo más alto en tu casa? El techo. Amén. El Señor estaba enojado con Saúl porque él no mató a todo y mucho menos perdonó la vida al techo. Agag. ¿Por qué? Porque el Altísimo es Jehová. Amén. Un poquito irónico, ¿verdad? No mató al techo cuando el Señor le dijo que matara al techo. Siendo el Señor el Altísimo, sobre Jehová no hay nadie. Sobre el Señor Jesús no hay nadie. Dice que todo potestad me es dada a mí en los cielos y en la tierra. Amén.
Toda potestad es dada sobre el Señor Jesús. No hay nadie encima del Señor Jesús. Hermano, Jehová, ahora, ¿cómo es que Saúl, verdad? Jehová le da la orden de matar y liquidar a todos, pero deja vivo a ese varón, Agag? ¿Cómo es? ¿Qué significa? ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué tuvo misericordia de Agag? Si el Señor le había dicho claro, mátame a Amalek, mátalos a todos. ¿Por qué? Se llama desobediencia. Se llama desobediencia. Se llama de yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Eso no aparece aquí en esta iglesia, eso en otras iglesias. Yo quiero hacer las cosas como yo quiero, porque aquí que manda soy yo. Nada que ver. Dejó también los animales gorditos. Hermano, eso es rebelión, eso es pecado. La orden de Dios fue clara, de matar y destruir y liquidar todo lo de Amalek. Ahora dice ahí la palabra que Samuel se apesadumbró. Esa la palabra es yará y significa airarse, estar airado, enojado. ¿Saben que ese verbo aparece en la Biblia 92 veces? Ahora, aquí, en este específico, dice que clamó, pero no fue que intercedió. Aquí en la palabra es zaak, significa de gritos de angustia. ¿Ok? Que ahí estaba gritando de angustia. ¿Por qué? Porque se puede decir que el discípulo de Samuel era el rey Saúl. La persona que él le interesaba era el rey Saúl. Y Samuel estaba herido, estaba dolorido, lleno de dolor, enojado, porque lo desobedeció al Señor. Dice también, no dice que lo hizo por 5 minutos como hacemos nosotros cuando oramos. Dice que lloró toda la noche. Toda la noche. Pregunta, al saber usted que su familia si muere, se va para el infierno, ¿cuánto ora usted? Señor, tócalo, sánalo, llénalo. Ahora, 1, 2, 3. Al saber que si tu familia se muere, ahora mismo se van para el infierno. ¿Cómo te va a motivar eso para orar? Bueno, debemos orar, meterle más mano a la oración, activar la oración, sabiendo que nuestros familiares si mueren se van para el infierno. Yo no te estoy diciendo que tienes que orar 2 horas, 3 horas, 4 horas, ni que tienes que orar una noche. Eso se lo dejo a ti, al Señor. Pero sí tenemos que orar con fervor, tenemos que orar como oró aquí Samuel, en Zaak, con gritos, quebrantamiento. O si no le importa, pues no ores nada. Si a ti no te importa tu familia, no ores. No tienen que hacer nada para irse para el infierno. Una persona para ir al infierno no tiene que hacer absolutamente nada. Automáticamente están siendo adobados y preparados para el horno. Vamos al versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí que se levantó un monumento. ¿Un qué? Y dio la vuelta y pasó delante y se descendió a Gilgal. Ay, Señor. Pobre Saúl. Ahora sí que está mal Saúl. Ahora sí que Saúl hizo lo incorrecto. No tan solo dejó vivo el rey y los animales más gordos, pero ahora él vino y se montó y se hizo un monumento. Se hizo un monumento. ¿Sabe lo que dice Proverbios 16, 18? Apunten estos proverbios, son bien buenos que los aprendamos. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Pero se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, que dice, el orgullo es arrogante, al fin de cuentas fracasa. Lo que le estoy tratando de decir es que no tan solo Saúl ofreció un holocausto cuando él no debía hacer holocausto. No tan solo Saúl desobedeció en no matar completamente a Amalek y sus animales y todo. Él también fracasó en hacerse un monumento. Un monumento. ¿Sabe lo que le está diciendo cuando está haciendo un monumento?
Yo vencí a Amalek. Yo, ese monumento es de mí. Nada que ver con Jehová. ¿Cuántas veces leemos eso y le pasamos por encima? ¿Sabe por qué? Porque ahora está lleno de soberbia. Y usted sabe que ese es el primer pecado que se lee en la palabra de Dios. El primer pecado, mis hermanos, no fue en el Edén. Muchos se creen que el primer pecado fue la frutita y la serpiente. No, el primer pecado, hermano, fue en el cielo. Cuando Satanás quiso quitarle el trono al Señor. Eso se llama orgullo, soberbia. Amén. ¿Saben qué? Lamentablemente nacemos con eso. Nacemos con eso. Amén. Eso es pecado. Naturalmente nos hinchamos. Y ya que nos creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto, automáticamente se nos sube, porque es nuestra naturaleza. Nos gusta que nos alaben, nos gusta que nos vean que estamos así. Sí, gloria a Dios, aleluya. Dice que ese es el principio del fracaso. Conozco de personas que me dijeron: yo voy ahí y predico, no te preocupes, no importa cuántas personas tienen. Juan, vienen y predican y después vienen y me dicen: a menos que no tengas 500, no me invites. Se suben. Y si no están ellos, no está el Espíritu Santo. Por favor. Hoy tuvimos una clase, hoy el Señor nos enseñó algo. Lo que se necesita que esté en el servicio es el Señor. Amén. Que esté el Señor. Si no está el Señor, hay problema. Mira quién está a tu lado. Pero no importa quién esté, mientras que esté el Señor, eso es lo que importa. Porque el que va a transformar la vida no es el pastor, no es el cantante, no es el apóstol, no es el misionero. El que va a transformar la vida es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo a través de su palabra. Que eso quede bien claro, mis hermanos. Hay hermanitos que se creen que si ellos no vienen, que no se mueve nada. Por favor. Es que la obra no es de ellos, la obra es del Señor. Dice la palabra que ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra de la iglesia del Señor. Sabiendo esto, hermano, quiero que entiendan, hermano, que la obra es de Cristo, no es del pastor, no es de las ujieras, ni de los músicos, ni de los maestros. Toda la gloria siempre sea para el Señor. El día que se le dé la gloria al hombre, mi hermano, aquí es tiempo que se derrumbe todo. Jamás se le debe dar la gloria al hombre. Saúl cometió el pecado de que ahora el monumento era para recordarlo a él. Muy mal, muy mal. Con esto también quiero decirles, hermanos, que no podemos hacernos monumentos de nada. No podemos hacernos monumentos de nada, hermano. Hoy en día hay muchos monumentos. Hoy en día estamos llenos de monumentos, celulares. Tenemos de todos. Tenemos televisores, tenemos iPod, todos los que pipo y papa y todos los papas y popos y pipas. Todo ahora es un monumento. ¿Para qué? Para robarte la... Ahora, ¿sabe lo que me da tristeza? Para que tranquilizar a los niños, ¿sabe lo que hacemos? Toma, tranquilate, cállate, toma. Y ahí está el nene hipnotizado por lo que el diablo le quiere poner en las mentes. Y los niños, a menos que no tengan esto, no están callados. ¿Qué pasó con una correa y la vara de corrección? Y todavía no estamos llegando en la enseñanza de la familia. Eso es para agosto. Pero eso estamos viendo como el diablo astutamente, mira, bien, él es una serpiente, él bien calladito, bien sutil, él está metiéndose en la familia y a través de estas tonterías es lo que está usando los instrumentos de Satanás. Ahora sí, no estoy hablando que esto es para totalmente Satanás, hay maneras de comunicarse, estos son medios de comunicación, pero cuando tú lo pones encima de Dios, mis hermanos, eso se convierte en idolatría. Amén. Y si tú estás usando esto para que tus niños estén callados, estás mal, estás en pecado y le estás abriendo la puerta al diablo. Amén, gloria a Dios. Amén, estás abriendo las puertas al mismo diablo para que venga a llenarle la mente a tus hijos a lo que, ¿qué es lo que van a ver aquí? Los jueguitos, el Facebook, el YouTube y todas estas cosas que le dañan la mente. Amén. Estamos aquí. Amén. Nunca te hagas un monumento de ti mismo. Recordemos que siempre somos tierra. Amén. Somos barro. Amén. Somos barro y siempre seremos barro. Amén. Por más que digan que tú vas a ser un rey, que tú vas a ser, vamos a ser barro. El Señor siempre va a ser el Señor. Y nosotros siempre vamos a ser la creación. Amén. Gloria a Dios.
quiero que vayamos al versículo 13 y 14. Dice, vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová, le dice Saúl. Samuel entonces le dijo, ¿por qué has valido de ovejas que bramido de vacas es este que oigo yo con mis oídos? Déjame leerle otra versión, porque llegó Samuel, ¿verdad? Y Saúl viene y dice, hey, yo cumplí lo que me dijo el Señor, yo lo cumplí, ya estamos, ya. Y Samuel le dice, ¿y qué es eso que yo vuelvo? ¿Qué es eso que yo oigo? Mira lo que dice la traducción del lenguaje actual, dice, Samuel fue a buscarlo y cuando lo encontró, Saúl le dijo, que Dios te bendiga, ya cumplí con las órdenes de Dios. Samuel le pregunta, si en verdad lo has cumplido, ¿de quiénes son estas ovejas y estos toros? ¿Saben qué? Saúl estaba listo para celebrar su victoria. Para Saúl, wow, él estaba en éxito, él estaba en victoria, pero para el Señor estaba en fracaso. Amén. Porque el Señor dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos, dice la palabra del Señor. Y entonces Saúl se engañó él mismo, dejándose llevar también por el pueblo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 15 dice, y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo Espérate, la orden fue para el pueblo, ¿verdad? La orden fue para el pueblo. El Señor le dijo, el pueblo, vayan y maten a Amalek. No fue al pueblo, fue a Amalek. Tú eres el rey, tú eres el que tienes que ir y cumplir con la orden que el Señor te ha dado. No le dijo al pueblo, le dijo a Amalek, a Saúl. A veces nosotros nos creemos que estamos haciendo las cosas bien. Saúl se creía que estaba haciendo las cosas bien y estaba haciendo las cosas muy mal. Estaba en contra del Señor, estaba en desobediencia. Estaba lejos de la verdad, estaba equivocado. Y después se atrevió a mentirle a Samuel, como si Samuel ya no sabía. Como si Samuel no sabía de lo que estaba sucediendo. Dios le había indicado a Samuel, hermanos, la verdad triunfa. Así es. Amén. Dígale a su vecino, la verdad triunfa. Dígale ahora, no te engañes a ti mismo. ¿Qué dice la palabra sobre el engaño? Les voy a leer en Salmos 7:14. Dice, he aquí, el impío concibió la maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Si usted cree en Jesús, mis hermanos, usted ha nacido de nuevo, usted no es un impío. Amén. Saben que no es nada nuevo lo que está sucediendo aquí, porque el Señor en el capítulo 13 de Primera de Samuel ya había desechado a Saúl como rey. Yo lo había desechado, ya le había metido la patada, ya no lo quería. Seguimos leyendo, porque quiero que miren algo. Y Saúl respondió al versículo 15, Amalek los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. A Jehová tu Dios. A Jehová tu Dios. ¿Qué falta de respeto? ¿Acaso no es el Dios de Saúl? ¿Acaso es como decirle, órale a Jesús tu Dios? Es una falta de respeto. ¿Sabes lo que significa ahí? Que no hay comunicación, no hay ningún tipo de relación de Saúl con Jehová. No hay ningún tipo de comunicación. Mal. Como si al pueblo le había encargado el Señor a destruir a Amalek. De ir a destruir a todo Amalek fue la orden que se le fue dada a Saúl. De la autoridad fue dada a Saúl, no al pueblo. La autoridad fue dada a Saúl. Cuando Dios nos da una orden, hermanos, debemos nosotros cumplirla. No cumplir poquita, no cumplir algunas cositas.
de cumplirla toda. ¿Y cuál fue la orden que el Señor nos ha dado a nosotros? De ir, amén, y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Vamos a brincar al 19 al 21. Mira lo que dice aquí. Vamos a ver el 19. Dice: porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que él ha vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y está obviamente hablando Samuel a Saúl. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fue la misión que Jehová me envió, y he traído acá al rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín y ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Number 2. Jehová tu Dios. Se atrevió a decir Jehová tu Dios. Number 2. La segunda vez. Mal. Muy mal. Saúl estaba ciego, mis hermanos. Saúl estaba ciego. ¿Cómo se creía él que estaba en obediencia? Tiene una persona que está ciega. Bueno, en 2 Corintios 4:4 nos dice en lo cual el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él estaba en un grave error. Y sabe lo primero, cuando una persona está equivocada, lo primero que hacen es tirársela. Proyección. Se la proyectan. Él se lo proyectó al pueblo. Así como Adán se lo proyectó a Eva. Y así como Eva se lo proyectó a la serpiente. Y somos tremendos. Y de ahí en adelante somos tremendos para echarle la culpa a los demonios. Oh no, no, es que tiene un demonio. No, es el demonio de aquí, es el demonio de allá. No, si usted lee en Gálatas 5:19, dice bien claro que son las obras de la carne. Amén. Muchas de las cosas, sí, creemos que existen demonios. No malentiendan, creemos que existen demonios. Pero yo creo que muchas de las cosas que le atribuimos a los demonios son obras de la carne, de acuerdo a lo que dice Pablo. Pero qué fácil es echarse un demonio, ¿verdad? Oh, ese es el demonio de la mentira. Es el demonio del adulterio. El demonio de la fornicación. Por favor. Samuel, versículo 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. ¡Uy! Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Wow. ¿Cuántos quieren memorizarse un versículo? Memorícense este versículo. Este versículo memorícenselo, porque es bien tremendo. Se complace Jehová, ¿cómo dice? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que esa frase, obedecer mejor que los sacrificios, se encuentran 10 veces en las Escrituras? Y les voy a decir que, hermano, en el Nuevo Testamento sale 3 veces. Y las otras veces salen en el Viejo Testamento. Hermano, un sacrificio era una transacción, un ritual, que se demostraba físicamente una relación entre ambos. Pero si el corazón de la persona no estaba completamente arrepentido, o si no amaba verdaderamente a Dios, el sacrificio era un ritual en vano, un ritual vacío. Pastor, es que desde niño me enseñaron a hacer esto como aquí, y así yo lo voy a hacer. Entonces, esa tradición es el sacrificio que dice aquí, y el Señor no le importa el sacrificio, es lo que quiere es que obedezcas la palabra de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Obediencia. Amén o no amén. Amén. El Señor prefiere la obediencia a las ceremonias.
Hoy que somos tremendos para las ceremonias. Amén. Hoy en día en las iglesias existen muchos inventos de hombres que no son bíblicos. Muchas cosas que no son bíblicas. Que tenemos nosotros que mirar a la palabra de Dios. Esta iglesia es una iglesia bíblica. Que se hacen las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Si algo no aparece aquí, yo no debo intentar de ponerlo acá como práctica. Gracias, Señor. Eso es lo que sucedía cuando tengo oportunidad. Lean el libro de Gálatas. Porque las personas venían a Cristo. Oh, gloria a Dios, ven a Cristo. Ahora tú estás en Cristo. Ahora tienes que ir a circuncidarse. Tienes que vivir de acuerdo a la ley de los judíos. Nada que ver. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Él murió para cumplir con todas esas ceremonias. Él lo que quiere de nosotros es que una relación. Y a causa de esa relación tú vas a vivir en obediencia a Él. Y a causa de esa obediencia tú vas a estar en tacto con Él. En contacto con Él. Amén o no amén. Ahora, hay personas, miren hermano, es que le dan más importancia a las tradiciones y a los ritos, que se creen que si no hacen esas ceremonias, si no hacen esas cosas, dicen que no están siendo reverentes a Dios. Dicen que es para ellos tienen que agradar al Señor con sus obras. Espérate, entonces tu salvación es una salvación por obras. Porque dice claramente en Efesios 2:8, no, dijo 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Amén o no amén. Amén. ¿Saben por qué sucede eso? Porque no entienden el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia, mis hermanos, tiene que ver con que, tú sabes, siempre creen que siempre tienen que estar cumpliendo con obras para mantener la salvación. No, hermanos, no. La salvación es gratuita. Gracias. Es gratis. No puedes comprarla. No puedes hacer suficientes obras para ganarte la salvación. Es un regalo de Dios. Y si Dios te lo da, amén, ¿quién te lo va a quitar? Así es. Gracias, Señor. Después de 50 pecados se va la salvación. No, es que es una salvación eterna, una salvación temporal. Porque el Dios que yo sirvo me da una salvación eterna. No está con eso de salvación temporal. La única salvación que te ofrece es una salvación eterna. Que nos llevemos eso a nuestras mentes. Amén o no amén. Entonces el único requisito para tú tener una salvación es creer en su Hijo. Ahora, ¿qué es creer? Hombre, creer, aleluya. Creer, mis hermanos, es primeramente ser quebrantado y arrepentirte de tu estilo de vida y poner toda tu confianza, porque ahora estamos hablando de fe, creer y fe. Estamos hablando de solamente creer en el Señor. No hay más que uno que te puede traer la salvación. Amén. Si crees y vives una vida arrepentida y vives en esa fe, eres salvo. Y si vives, vas a tener esa relación. Pastor, pero Saúl se arrepintió. Vamos a leer. Versículo 24. Dice entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado Samuel, yo he pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo como consentí a la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado. Perdóname, Samuel. Samuel, perdóname. Perdóname, Samuel, porque yo le fallé a Jehová. Qué lindo. Qué chévere, qué dulce. Así cualquiera, ¿no? George, perdóname. Perdóname porque le falté al Señor. Perdóname, George. No quise mentirle a Jehová. Perdóname, George. ¿Me perdona, George? Como si George fuera Dios. Por favor. Por favor. El único que puede perdonar tus pecados se llama el Señor Jesús. Amén. Aleluya. Ni el pastor te puede perdonar los pecados, ni el sacerdote. Gracias, Señor. Espérate vos. ¿Acaso ahora Samuel puede perdonar pecado? Sorry. Vamos al versículo 25. Y dice: y vuelve conmigo para adorar a Jehová. Ahora él quiere adorar a Jehová. Ahora él quiere adorar a Jehová. Después que Samuel lo perdone, ¿verdad? Vamos al 30 para que vea. Dice: y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres. Que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Otra cachetada más. ¿Cómo la ve?
Este hombre estaba bien fuera de serie, ¿verdad? Amén. Este hombre estaba totalmente ciego. No hay otra palabra. Ese es un atrevido. Un atrevido. Amén. Se nota claramente que este varón no tuvo temor de Dios. No tuvo respeto, no tuvo reverencia al decir tu Dios. Ajá. Pregunta. ¿Eso será un verdadero arrepentimiento? Le está pidiendo perdón. Le está pidiendo perdón. Le está pidiendo perdón a Samuel. Samuel, perdóname. Eso no es un verdadero arrepentimiento, mis hermanos. Eso no es quebrantamiento. Samuel, perdóname, pero ahora llévame al pueblo para que delante del pueblo me honres. Por favor. Es una persona ciega. Es una persona que no verdaderamente se ha arrepentido, que ha sido quebrantada. Oh, mis hermanos, pero si seguimos leyendo, vamos a empezar a ver la vida de Saúl, cómo de ahí fue cuesta abajo. Estamos aquí. Amén. Otro pecado de Saúl. Vamos ahí. Capítulo 28, versículo 7. Capítulo 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí una mujer en Endor que tiene el espíritu de adivinación. La ley estrictamente hablaba en contra de lo que eran los espiritistas. La ley hablaba en contra de lo que era consultar con los adivinos, con la magia, la brujería, hechicería espiritista. Hoy en día tenemos la yoga, la meditación. Todas estas cosas son fundadas bajo el espiritismo, consultando a cosas que no vienen de Dios. Que todas estas cosas no tienen eso son lo que le llaman lo oculto. Lo oculto. ¿Ves? Lo oculto. Ahora, sin embargo, el rey fue y consultó con un espiritista. Es que como él era rey, él podía hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? En estos días vi una noticia de un state trooper que le dio un ticket a un policía. Un state trooper que le dio un ticket a un policía. ¿Por qué? Porque el policía estaba rompiendo la ley. Porque son policías no quiere decir que están exentos de la ley. Para hacérselo corto, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 12. Para que ustedes vean el final. Si ustedes no tenemos tiempo para meternos en cada detalle, pero quiero que miren algo. Mira lo que le costó la visita a esta espiritista. Miren lo que le costó a Saúl. Versículo 12. Primera de Crónicas 10, 13 a 14, mala mía. Y así murió Saúl por su rebelión. ¿Por su qué? Por su rebelión. No te arrepientes, vas a morir. Aunque vamos a morir anyways. Pero está hablando aquí una segunda muerte. Con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, a la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Y no consultó con Jehová. Por esta causa, ¿qué dice ahí? Lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Quién lo mató? Jehová mató a Saúl. ¿Por qué? Porque él visitó a una divina, porque no guardó su palabra, porque desobedeció, porque no se arrepintió, mis hermanos. Quiero aclarar que si él intentó consultar con el Señor, él no perseveró, sino que se rindió y no se arrepintió. Jehová es misericordioso. Yo sé que si el rey Saúl se hubiera arrodillado y le hubiera pedido sinceramente un perdón, hubiera sido quebrantado, yo sé que el Señor lo hubiera perdonado, porque el Señor es misericordioso. Porque ¿saben por qué digo esto? Porque el Señor Jesucristo dijo que en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que viene a mí no lo echo fuera.
Entonces, ya estamos terminando casi, no pude entrar mucho en esto, pero él fue y consultó. Dice que él se disfrazó para que no lo reconocieran. Y dice también que salió Samuel. Eso es otra enseñanza. Yo creo que ya les he dicho a ustedes que también dice la palabra que el muerto está y nada sabe. Amén. Entonces dice en primera de espérate, no quiero que se me vaya. En primera de Samuel 15, mira lo que dice el versículo 35. El versículo 35, mira lo que dice. Primera de Samuel 15, 35 dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepintió de haberlo puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Cómo la ven? Ahora quiero aclarar algo bien fácil. Y les voy a pedir por favor que vayamos a 1 Samuel 10. Este es el último punto. 1 Samuel capítulo 10, versículos 6 y 7. Dice, ¿lo encontraron? Amén. Un segundito. Qué buena esta agua. Esa agüita está mojada. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya acontecido, cuando haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Amén. No les trae dudas a ustedes. Espérate, ¿qué es lo que pasó? Acabamos de repasar todos los pecados de este hombre. Quizás él malentendió cuando le dijo Samuel que cuando venga el Espíritu de Dios sobre ti vas a profetizar y puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Cómo es eso? Quizás al tú leer este versículo vienen preguntas a tu mente, por ejemplo: ¿cómo pudo ser que Saúl, lleno del Espíritu de Dios, más tarde cometa esos pecados, esos actos tan perversos? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, pastor? Que un hombre dice, si tú sigues leyendo, dice que él profetizó, que el Espíritu de Dios vino sobre él y él profetizó. Y con todo eso, seguía pecando. What? How can that be? ¿Cómo puede ser eso? Hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento, te lo voy a contestar bien fácil. ¿Cómo pudo Sansón, después de vencer a tantas personas y matar personas con unas quijadas de animales, y puede hacer tantas cosas? ¿Cómo es que Sansón, después de hacer tantas grandes cosas, iba y se acostaba con una prostituta? ¿Acaso era ese otro Espíritu Santo que estaba en él? ¿Cómo hacía eso? Explícame, por favor, pastor. Se lo voy a explicar bien fácil. Eso demuestra, mis hermanos, que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento venía, llenaba a una persona, la persona estaba capacitada para hacer esa obra y después se le salía. ¿Estamos aquí? Después se le salía. Estaba capacitado para hacer esa obra. Lo que le está diciendo aquí Samuel a Saúl es que va a venir el Espíritu Santo sobre ti, tú vas a profetizar. Y cuando estoy hablando profetizar, no estaba hablando que así dice el Señor, que mañana vas a tener a las naciones. Nada que ver. Cuando estaba profetizando, estaba hablando gloria, estaba dando mensajes de Dios hacia el pueblo. Amén. Amén. Estaba dando mensajes al pueblo, y eso era para confirmar el reinado de Saúl, para confirmar que era de Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? Saúl nunca se arrepintió, nunca buscó arreglarse con Dios, y al final de esto Dios le quitó su reinado y Dios lo mató. Ahora, sin embargo, nosotros tenemos la gracia de que cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo, en el momento que tú lo aceptas, en el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando tú crees en el Señor, eres bautizado en el Espíritu Santo, lo que sucede después es la llenura, mis hermanos.
No podemos malentender eso. Sí, amén. Cuando tú vienes a Cristo, un bautismo. En ese momento el Espíritu Santo viene y hace morada en ti. ¿Para qué? Para capacitarte, para ir y hablar, para ir y testificar, porque me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y por todo el mundo. Y ese es el ejemplo que vemos bíblico, que cuando la persona es llena del Espíritu Santo habla y es capacitada para hablar y es llena de dones para edificar el pueblo. Amén. Y ese Espíritu Santo dice el Señor Jesucristo, que es para siempre. Y si es para siempre, es para siempre. No es que el Espíritu Santo entre y sale, porque ya no estamos en ese pacto antiguo. Ahora dice que va a venir y va a estar contigo y va a estar en ti por siempre. Pastor, pero ¿en dónde dice eso? Usted lea en Juan 14, 15 y 16 y va a encontrar las palabras del Señor Jesús. Déjame ver, yo no lo quiero dejar así. En Juan 14. Santo eres Jesús. Versículo 17, 14 y 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Eso está poderoso, hermano. Estará con vosotros y en vosotros. Y por ahí hay otro versículo que dice que siempre va a estar, siempre va a estar. Creo que es Juan 16. Gloria al Señor, hermano. El punto que quiero que se lleven en este día es que, qué pena el caso del rey Saúl. Qué pena. Da una pena. Demuestra de una persona que lo tuvo todo y no tuvo nada. El primer rey de Israel, un fracaso. Pero no fracasó por el pueblo. No fracasó por su papá y por su mamá. No fracasó porque los hijos se portaron mal. Fracasó porque fue desobediente. Porque le cerró la puerta a la convicción. Porque su corazón se endureció. Qué pena cuando vemos personas con el corazón duro. Qué pena cuando vemos con personas que son bien insensibles, que no sienten nada, que parece que son piedras. Qué pena. Qué pena. Pero ¿saben qué? Yo conozco un Dios que se especializa en ese tipo de personas. Cuando Él penetra a esas personas son transformadas. Esas son las personas que Dios usa para glorificar a su reino. ¿Saben eso, hermano? Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, qué pena que este varón no se pudo arrepentir. Qué pena cuando una persona no se arrepiente. Pero gloria a Dios cuando sí se arrepiente. Porque como dije anterior, cuando tú te arrepientes, le abres la puerta al Señor para estar en esa relación con el Señor. Y por caso de esa relación, Él te va a conocer en ese día de juicio. Para uno ser un verdadero discípulo, requiere arrepentimiento. Es un requisito. Y espero que en este día hemos aprendido sobre lo que es no arrepentirse. Y con eso, al saber lo que no es arrepentirse, para que practiquemos lo que es sí arrepentirse. Y quiero decir que el arrepentimiento es algo constante. No es algo de una vez y ya. Es algo que todos los días debemos nosotros
examinarnos nosotros mismos y pedirle perdón al Señor, arreglar. Pero arrepentimiento es hacerlo, no volver a hacerlo, porque entonces no es arrepentimiento. No es volver a hacer. Si tú te hiciste una mentirita hoy y ay, perdón, Señor, porque yo sé que te mentí, pero te pido perdón, y el día siguiente vienes y tiras la misma mentira, no te estás arrepintiendo, te estás engañando a ti mismo, dice la palabra. Eso es arrepentimiento, no volver a hacerlo. Estás viendo una peliculita de esa pornográfica y tú sabes que eso no es de Dios. Tú vienes y la pagas. Señor, te pido perdón por ensuciar mi mente. Límpiame. El Señor viene y te limpia. Pero si tú vienes el día siguiente y la otra vez, papi, viene, no te estás arrepintiendo. Te estás engañando a ti mismo. Señor, amén. Aleluya. Y si tú sigues haciendo lo mismo y sigues practicando el pecado, dice la palabra que eres hijo del diablo. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es hijo del diablo. Qué fácil, hermano. Todo está en la escritura. Así que mejor es que nos arrepintamos, venimos al Señor. Y mire, ¿saben qué? Ustedes en su tiempo, Señor, ¿saben? Yo te pido perdón porque yo te he fallado. Te pido perdón porque yo sé que no estoy bien. Te pido perdón, Señor, porque yo sé que tú eres el Salvador y yo sé que yo soy un pecador. Ayúdame, necesito tu ayuda. Eso es todo. El Señor lo que quiere, se interesa en tu oración. El Señor se interesa en tu oración, lo que está dentro de ti. Amén. Le voy a pedir por favor que cierren sus ojos.